Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y la enseñanza de hoy se titula Éxodo. Diga después de mí, Éxodo. Recuerde que la semana pasada iniciamos una serie de enseñanzas donde cada martes vamos a estar trabajando en un libro de la Biblia. Va a ser imposible poder destacar todo lo que Dios revela en su palabra a través de cada libro, pero vamos a extraer de ello lo más importante. Amén. Así que déjeme comenzar diciéndole que Éxodo es un libro muy hermoso e interesante. En él se manifiesta la bondad, el amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Recordemos que en el Génesis se nos narra cómo es que el pueblo hebreo llega a Egipto. Y esto no toma a Dios por sorpresa. Diga después de mí, nada bajo el cielo toma a Dios por sorpresa. De hecho, puedo decirle que es Dios quien está orquestando cada uno de los sucesos para manifestar un cuidado especial por su pueblo Israel, mostrando cómo Él es fiel a sus pactos y en este caso muy particular en cuanto a todo lo que engloba la historia del pueblo hebreo. Vemos cómo Dios guarda su pacto con su amigo Abraham. En Éxodo se nos narra cómo el pueblo de Israel comenzó a sufrir esclavitud a manos del faraón egipcio y cómo Dios escucha el clamor de su pueblo, levantando entre ellos un Salvador, un tipo de Cristo. Es decir, Moisés, amados hermanos, en el Antiguo Testamento es un profeta que habrá de cumplir con un propósito a tipo del cual Cristo vendría a este mundo para cumplir. Él sería el Salvador del pueblo hebreo y lo sacaría de Egipto, tipo de el mundo, y lo introduciría a la tierra prometida. Esto es muy interesante porque es precisamente lo que Cristo hace con nosotros. Él nos saca del mundo y nos lleva por un proceso, diga después de mí, proceso de perfeccionamiento, de santificación, de manera que podamos llegar a la presencia de Dios y disfrutar de una vida abundante en Cristo. Tenga siempre presente esto: la vida eterna no es algo que nosotros comenzamos a disfrutar en el momento en el cual morimos. El Señor Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuándo comienza entonces la vida eterna? En el momento en el cual nosotros tenemos un encuentro con Dios a través de Jesucristo. Amén. Usted hoy está disfrutando de la vida eterna. La pregunta es si realmente está viviéndola, si realmente está aprovechándola. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: echa pues mano de la vida eterna. Muchas veces, amados hermanos, tenemos la vida eterna solo como un concepto y no disfrutamos de todas las riquezas que Dios nos ha concedido en ella. Ahora, es interesante destacar que Moisés tuvo que atravesar por un largo proceso personal. Él transitó del potencial a la utilidad. Diga después de mí, potencial, utilidad. Y déjeme explicárselo, porque Moisés nació con una gran capacidad y potencial que se desarrolló dado su contexto de formación personal y educación. Recuerden que él fue educado por el faraón. Sin embargo, escuche con atención esto: el potencial no siempre es suficiente. Hay personas que piensan que Dios tiene que usarles porque tienen potencial, y están muy equivocados. No porque tengamos potencial, no porque tengamos habilidades, no porque tengamos capacidades, esto implica una obligación de parte de Dios para usarnos, y lo vemos claramente en Moisés. Moisés es un hombre
con mucho conocimiento, un hombre con una gran capacidad, con una gran preparación, y sin embargo, Dios lo tiene que introducir al desierto para quebrantarlo. Y este es el proceso que a muchos cristianos, amados hermanos, les rompe su concepto y les impide poder alcanzar el propósito de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros tendemos a ver nuestras habilidades, a ver nuestros talentos, a ver nuestros dones espirituales, pero fallamos cuando no estamos dispuestos a ver nuestras áreas de oportunidad. ¿Y en qué partes de nuestra formación, escuche bien esto, Dios tiene aún que trabajar? Dios me ha regalado el ministerio de apóstol, Dios me ha regalado el ministerio de pastor, Dios me ha regalado el ministerio de maestro. Y si algo les he dicho en varias ocasiones es que estoy convencido que en esta casa Dios hará surgir profetas. Pero les he enfatizado que tienen el proceso más difícil que podrían tener, porque tienen que pasar por la puerta que en esta casa soy yo. Y va a haber muchas personas a las cuales el sentirse no aprobados por causa de sus talentos, dones, cualidades, les haga renunciar a lo que Dios tiene preparado para ellos. Pero veámoslo en la vida de Moisés. Es un hombre lleno de habilidades, lleno de capacidades, y Dios dice: te me vas al desierto a atender las ovejas de otro, a esperar tu tiempo para que sea yo el que te levante. Y por eso muchos de nosotros entramos en conflicto con la expresión del apóstol Pedro cuando éste dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. Ahora, el lenguaje que está utilizando Pedro es un lenguaje figurado, porque cuando habla de la poderosa mano de Dios, el apóstol Pedro tiene en mente aquello que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4. Y él dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí está la mano de Dios. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo: si tú quieres que Dios te use en el llamado que puso sobre tu vida, atrévete a vivir bajo autoridad y soporta el desierto que será tu proceso de formación de carácter. ¿Y cuánto tiempo voy a estar en la banca, pastor? Vea cómo se me derrama la unción. Vea cómo yo transpiro los dones espirituales hasta que sea Dios el que te levante. Porque muchos de nosotros, basados en nuestros dones, talentos y habilidades, queremos destacar y queremos forzar los tiempos de Dios. Y es ahí cuando todo se viene abajo. Moisés tenía potencial, pero era inútil para el propósito de Dios. Por eso Dios lo tiene que llevar al desierto y lo tiene que quebrantar y tiene que llevarle hacia un proceso de transformación, a fin de que al vivirlo de acuerdo a los términos y voluntad de Dios, podamos entonces desarrollar carácter y de esta forma poder llegar a ser útiles en las manos de Dios. Diga después de mí: Dios no usa el potencial sin antes formar carácter. Dios no usa el potencial sin antes formar carácter. Y sabe, la escuela de formación ministerial, al menos en esta casa espiritual, va a enfatizar mucho el desarrollo de tu madurez espiritual. No vas a alcanzar el nivel que Dios quiere si no maduras. Y madurar implica aguantar, soportar y mantenernos firmes y fieles a aquel que hizo la promesa. Dios siempre, amados hermanos, nos va a llevar como a Moisés por el camino del desierto para transformarnos en un instrumento útil en sus manos. Mire, vaya a 2 Timoteo, vamos juntos. 2 Timoteo, capítulo 2,
y vamos a leer a partir del verso 19. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Y vea lo que dice. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Lo que está diciendo la Escritura es que si nosotros hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos de buscar transitar por el proceso a través del cual su Espíritu Santo nos va a guiar para que podamos ser útiles. Es lo que el apóstol Pablo explica a continuación. Fíjense lo que dice. Verso 20. Ahora bien, en una casa grande, diga después de mí, en una iglesia, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Escuche. Y unos para honra y otros para deshonra. ¿Se acuerda usted de la parábola del trigo y la cizaña? Bueno, dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que alcancen la madurez y vivan el proceso de Dios, y otras personas que no estén a gusto por el camino por el cual Dios les está haciendo transitar. Y esas personas que no están a gusto, por lo general, contaminan a otros y entorpecen su avance. ¿Comprende esto? ¿Qué delicado es? Dice la Escritura, verso 21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Tienes que atravesar por el proceso de perfeccionamiento para que podamos transitar del potencial hacia la utilidad y Dios pueda usarte. Amén. Y por eso continúa el apóstol diciendo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Un proceso de transformación al cual Dios nos invita. De ahí, amados hermanos, la importancia del libro de Éxodo, porque en él no solo podemos leer y aprender del trato de Dios con Moisés, sino de la buena voluntad que Dios siempre manifiesta para con su comunidad, es decir, su pueblo. Y aunque en muchas ocasiones, escuche esto, aunque en muchas ocasiones de manera semejante a como el pueblo de Israel lo hizo, es decir, vamos a hacer enojar a Dios a causa de nuestras decisiones, de nuestro corazón duro, de nuestra impertinencia o de nuestro capricho. Resuene en torno a nosotros su palabra cuando ésta declara: tendré misericordia del que quiera tenerla y tendré compasión del que quiera tenerla. Así que, adentrándonos en esta enseñanza, podemos decir lo siguiente: a través del Éxodo, Dios nos revela cómo sus propósitos son de bien para nosotros. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, verso 11 del libro que lleva su nombre, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, son planes de bien y no de mal. Cuando Dios permitió que Jacob y sus hijos y toda su familia llegaran a Egipto, Dios ya tenía un plan para ellos. De hecho, Dios los lleva a Egipto para preservarles la vida. Y todo esto aconteció como resultado de una temporada de aparentes obstáculos. Recuerde que todo comienza donde Dios despierta el corazón de José. ¿Para qué? Para comenzar a tener sueños y visiones. Y después él es vendido por sus hermanos, es llevado como esclavo, después es administrador, luego está en la cárcel. Y después de muchos años de abandono, él se presenta ante Faraón y finalmente ocupa una posición de privilegio. Y gracias a esa posición de privilegio es que cuando hay hambruna en el mundo, él puede decirle a su familia: vengan
y aquí no les va a faltar nada. Esta es la forma en la cual Génesis nos narra cómo llega el pueblo hebreo a Egipto. Pero en Egipto, después de que el pueblo hebreo disfrutó de una tierra muy hermosa, una tierra especial que Dios les dio, la tierra de Gosén, ellos comenzaron a multiplicarse. Y entonces el pueblo egipto comenzaron a verlos como una amenaza. Y la forma en la cual ellos dijeron, pues vamos a mantenerlos a raya es, vamos a esclavizarlos. Y comenzaron a maltratarlos. Por eso es importante que entendamos este concepto, porque nada en el propósito de Dios es circunstancial. Todo en el propósito de Dios, iglesia, es intencional. Y Dios tenía una intención al introducir al pueblo hebreo en Egipto. Por eso es que puedo remarcar y decir, a través del Éxodo Dios nos revela cómo sus propósitos son de bien para nosotros. Pero para poder cosechar sus promesas y disfrutar de sus bendiciones, debemos atrevernos a obedecer, someternos. Estos son dos aspectos muy interesantes que Dios espera de nosotros. La obediencia es un aspecto externo. El sometimiento es un aspecto del corazón. Muchas personas dentro del pueblo cristiano son obedientes, y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque hacen lo que Dios les dice que tienen que hacer, pero no son sujetos. Es decir, no lo hacen con alegría. Y si nosotros habremos de madurar, este va a ser un factor muy determinante para demostrarnos a nosotros mismos qué tanto estamos madurando. Entonces, para poder cosechar las promesas de Dios y disfrutar de sus bendiciones, debemos de atrevernos a obedecer y someternos, confiar y esperar. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo esperar? Es difícil, pero en la espera debemos aprender a confiar. El Señor Jesucristo declaró: confíen en Dios, confíen también en mí. Debemos entonces atrevernos a obedecer, someternos, confiar y esperar, procurando, esta es la clave, en todo momento mantener una actitud de agradecimiento. Si usted lee el libro de Éxodo, usted va a descubrir a un pueblo que con nada estaba contento. Con nada. Y muchos de nosotros con nada estamos contentos. Y eso, amado hermano, tiene que cambiar. Vea lo que enseña la Escritura allí en 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Y dice la Escritura de la siguiente manera: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. En otras palabras, todo lo que podemos leer en Éxodo apunta a una cosa: prepararnos para ser perfeccionados a través del proceso que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Nuestros procesos individuales no son cómodos. Si para ti está siendo fácil, lo más probable es que no estés dentro del proceso y duda de que estés dentro del propósito. ¿Por qué? Porque siempre movernos dentro del propósito de Dios va a implicar vivir el proceso. Y si el proceso no duele, no es el proceso. Porque se tiene que cumplir lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dice: bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Tiene que haber una transformación en nosotros para que entonces se manifieste la gloria del Señor. Entonces, en Éxodo vemos cómo se establece una serie de enseñanzas que nos permiten
ir observando el cuidado de Dios sobre su pueblo, pero también el proceso de Dios sobre su pueblo. Es importante recalcar una cosa, amados hermanos, y es que en Éxodo Dios nos revela su propósito, y yo considero el propósito más grande que podemos leer en la Escritura, y es el propósito de hacer habitación con el hombre, el propósito de habitar con nosotros y en nosotros. Es en Éxodo donde Dios le da la instrucción a Moisés de cómo debe de ser el tabernáculo, que dicho sea de paso, y solo como un brevario cultural, el tabernáculo se edifica, se construye de dentro hacia afuera. Y esta es la forma en la cual Dios trata con nosotros, de dentro hacia afuera. Y por esta razón es que muchas veces sus procesos se asemejan a un desierto, porque Dios quiere tratar con lo más profundo de nuestro ser. Podemos ser personas que hablen lenguas humanas y angélicas, pero solo un proceso doloroso te va a llevar a forjar amor en tu interior por aquellos que te rodean. Pablo dice: ¿de qué me serviría a mí echar mi cuerpo a las llamas si no amo? ¿De qué me serviría a mí tener una obediencia que la gente en mi derredor aplaudiera si yo no he sometido mi corazón a todos los principios de la palabra de Dios? ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, es importante que nos demos cuenta que Dios se revela en el Éxodo como ese Dios que quiere estar cerca de nosotros. Y en la enseñanza del tabernáculo, que no la vamos a abordar hoy porque es una enseñanza que requiere de bastante tiempo, y que si usted quiere aprender de ella, búsquela en mi canal de YouTube, y se titula La vida del adorador a través del tabernáculo. Allí le hablo de toda la estructura del tabernáculo y el significado de cada una de las cosas que componían esta tienda. Pero hablar del tabernáculo es importante. ¿Por qué? Porque esta es sin duda una de las enseñanzas más relevantes y trascendentes en la Biblia, ya que el Dios altísimo y santo decide habitar entre nosotros simples mortales. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los datos biográficos del libro. El libro de Éxodo habla sobre la liberación de Israel de Egipto y el establecimiento del pacto de Dios para con su pueblo. La fecha en la que se escribe Éxodo aproximadamente se data entre el 1440 y el 1400 antes de Cristo. Su autor, Moisés, y muestra a Moisés como el libertador y el legislador sobre el pueblo de Israel. Recuerde, Moisés es un tipo de Jesús. También es importante que nos demos cuenta que en este libro se relata cómo es que el pueblo de Israel sale de Egipto y cómo éste tiene una experiencia con Dios en el desierto. ¿Se acuerda usted cuando la Escritura nos dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto? Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo: te quiero llevar del potencial a la utilidad. Jesús tenía un potencial impresionante, pero nos dice la Escritura que Él entró al desierto lleno del Espíritu, pero salió del desierto en el poder del Espíritu. Y saliendo del desierto fue que Él comenzó a tener un ministerio útil a los propósitos de Dios. No le des la vuelta al desierto. Dile a la persona que tienes a tu lado: no le des la vuelta a tu desierto. La arqueología, amados hermanos, habla en repetidas ocasiones de estos sucesos que tienen su registro y que apuntan hacia la existencia de Faraón y este pueblo hebreo en sus tierras y muchas otras situaciones que se dieron en torno a ellos. Los contemporáneos bíblicos de Moisés en este periodo del Éxodo
Y quienes entran a escena bíblica es Aarón, su hermano, y María, también su hermana. Josué, el asistente de Moisés, y podemos darnos cuenta cómo el éxodo va armándose en la medida en la cual Dios nos permite ver tras el velo el proceso que Él tiene para cada uno de nosotros a fin de llevarnos hacia la perfección. Amén. Mire, de Éxodo podemos extraer muchísimas enseñanzas. Son vastas. Y yo diría que ni aún enseñando una por semana podría concluir en este año. Pero dentro de esas enseñanzas sobresalientes de este libro, quisiera mencionarle 6 que considero son las que en este momento más me interesa comunicarle. Lo primero que quiero mencionarle es que Dios escucha el clamor del oprimido. Cuando usted está atravesando por desiertos, por adversidad, por enfermedad, por escasez, por problemas personales, familiares, problemas laborales, Dios está atento a tu clamor. Esto es algo que no puedes olvidar. Esto es algo que debes de tener siempre presente. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido inclinar su oído a nuestro clamor. Y escuche bien esto, no porque seamos buenos, no porque Él tenga que hacerlo, lo hace porque nos ama. Lo hace porque Él es fiel a su palabra. Y entonces nosotros debemos de saber que de parte de Dios tenemos libre acceso a su presencia. Amén. Vea lo que dice la escritura allí en Éxodo capítulo 3, verso 7. Éxodo capítulo 3, verso 7. Y dice la palabra del Señor así: y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Aquí hay 2 palabras que me llaman mucho la atención. La primera es he visto y he escuchado. Dios, amados hermanos, no va a cerrar sus ojos ante tu aflicción. No va a cerrar sus oídos ante tu oración. No importa tu contexto, no importa tu situación actual, Él nos da una promesa en su palabra y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y debemos nosotros creer esa verdad. Y me encanta la manera en la cual Moisés plasma por la revelación del Espíritu Santo esto. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente. Si Dios ha visto y Dios ha escuchado, Él está consciente de las aflicciones y de los sufrimientos que está atravesando su pueblo. ¿Sabe? El problema que yo encuentro con la iglesia es que la iglesia se limita a lo que Dios ve. Dios comienza diciendo, he visto su aflicción. Obvio, Él es omnisciente y es omnipresente. Pero cuando Él dice, he escuchado, habla de la interacción y del interés que tiene su pueblo por hacerlo partícipe de las circunstancias que vive. Muchos de nosotros nos conformamos con decir, pues es que Dios ya sabe lo que estoy pasando. ¿Y por qué no clamas? ¿Por qué no le presentas a Dios tu situación? ¿Por qué no presentas delante de Dios lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo, lo que estás enfrentando? Es que Él ya lo sabe, Él ya lo vio, pero quiere que le demuestres interés para involucrarlo en lo que te acontece.
Yo apenas estoy entrando a la etapa en la que mi hija va a transicionar de la niñez a la adolescencia y estoy tratando de pedirle a Dios que me dé la capacidad para transitar sanamente para mí el proceso en el cual ella deje de necesitarme. Y le puedo asegurar algo, me va a doler. ¿Por qué? Porque cuando amas a alguien, es difícil separarte de esa persona. Y Dios nos ama, pero muchos de nosotros nos mantenemos a la distancia. Estoy teniendo problemas en el trabajo, pero no le cuento a Dios, pues Él ya lo vio, Él ya lo sabe. Estoy teniendo problemas en la familia y pues Dios ya lo vio. Estoy teniendo problemas económicos y nos conformamos y decimos, pues Dios ya lo sabe. Él dice en su palabra, he visto, pero he escuchado. Me habla de una relación de interacción. Atrevámonos a interactuar con Dios, porque esto produce en Él la conciencia de lo que necesitamos. Y no porque antes de ello Él no esté consciente, sino más bien apunto al hecho de que basado en el interés que demostramos, Él se ocupa. ¿Cuánto interés le estamos demostrando al Señor? 2. La liberación requiere de obediencia y fe. Muchas personas vienen cargadas, cansadas, con muchas situaciones en su vida y quieren que Dios, algo así como Naamán con Eliseo, esperan que el pastor mueva su mano y de repente todos tus problemas dejen de ser. Dios ha permitido que situaciones lleguen a nuestra vida con la finalidad de tocar profundo en nosotros. Por eso es que no podemos darle la vuelta al desierto. Tenemos que atravesarlo, tenemos que vivirlo. Y si tú quieres ser libre del rencor a tus padres, del resentimiento hacia aquellas personas que te rodean, porque mire, todos nosotros vivimos cuando se toca esta clase de temas en la negación. No, pero si yo amo a todo el mundo, ¿cuánto oras por ellos? ¿Cuánto los bendices delante de Dios? Porque es bien fácil criticar. Pero yo lo digo para que tengan conciencia. Si oraras, no criticarías. Si oraras, no juzgarías. ¿Por qué lo hacemos? No solo porque lo que está aconteciendo no nos parece, sino porque la naturaleza de aquellos que nos rodean nos incomoda. Y no estamos mostrando en realidad ese verdadero amor y esa verdadera manifestación del fruto del Espíritu. Entonces queremos que Dios nos libere de todo lo que venimos arrastrando. Y quisiéramos que en el momento en el cual levantamos nuestras manos y el ministro nos impone manos, todo lo que hemos pasado y atravesado desaparezca. No va a pasar así. Si tú quieres ser libre, tienes que obedecer y mostrar fe. Vea lo que dice la Escritura, Éxodo capítulo 12. Esto es muy interesante porque ya nos adentramos a las 10 plagas con las cuales Dios azotó a los egipcios. Y estamos ante la última plaga. Y Dios les dice, voy a enviar el ángel de la muerte sobre Egipto. Y van a morir todos los primogénitos. Todos. Con excepción. Y Dios les lanza una propuesta que para todos ellos es una locura. Tienen que sacrificar un cordero y tienen que colocar su sangre sobre los postes y los dinteles de las puertas, porque cuando el ángel de la muerte pase, al ver la señal de la sangre pasará de largo.
Entonces, el pueblo tiene que, para ser liberado de este azote que viene sobre Egipto, ellos tienen que mostrar obediencia y fe. Y es, amados hermanos, algo que muchas veces nos falta. Nos movemos en el impulso de nuestra emoción, pero no somos contundentes. Y necesitamos, como pueblo del Señor, aprender a actuar de acuerdo a lo que Dios nos está dirigiendo. Éxodo capítulo 12, verso 13, dice la palabra del Señor así: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y esto en el Evangelio es muy trascendente, porque si algo nos libra de nuestro adversario el diablo y sus maquinaciones en contra nuestra, es precisamente la señal de la sangre. Cuando nosotros caminamos en obediencia a la voluntad de Dios, cuando nosotros ponemos en alto nuestra fe y nuestra confianza en Dios, tú puedes estar seguro que Dios te habrá de librar. Amén. 3, Dios nos protege. Diga después de mí: Dios nos protege. Una vez más, Dios nos protege. ¿De qué manera Dios estaba manifestando en el Éxodo su protección sobre el pueblo hebreo? La respuesta es simple. Él manifestaba una columna de nube y una columna de fuego. La nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Esto nos refiere a que Dios no duerme. Tal y como lo expresa el salmista: no se adormece ni se dormirá el que guarda de ti. Día y noche la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. Me encanta esa porción en la cual el salmista dice cosas como esta: que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Este es el cuidado de Dios sobre su pueblo. Así como las colinas rodean a Jerusalén, dice el Señor, así mi presencia los va a rodear siempre. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura. Éxodo capítulo 13, a partir del verso 21 al verso 23. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Vea qué hermoso. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Es decir, Dios va a cuidar de ti de forma constante y continua todos los días de tu vida. ¿Por qué? ¿Porque soy muy espiritual? ¿Porque soy muy bueno? No, porque Él lo prometió. El Señor Jesucristo dijo: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta manifestación de la columna de nube y la columna de fuego nos habla sobre la fidelidad permanente y constante de Dios sobre nosotros. Y esto es maravilloso, porque donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Él nos protege, Él nos cuida. Y si hay alguna situación, amados hermanos, que pudiera llegar a nuestra vida, recibámosla con alegría, con contentamiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan de bien en medio de esa circunstancia. Toda crisis obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Amén. Nos gusta solo recitar: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pero pensamos en las cosas bonitas de la vida. Por eso preferí
parafrasearlo y decir, toda crisis ayuda al crecimiento de aquellos que aman a Dios. ¿Por qué? Porque es en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio del desierto, donde muchas veces llegamos a decir, ¿dónde estás, oh Dios? Y Él está allí a tu lado. Pero ha permitido que atravieses por ese valle de sombra y de muerte, por ese valle de lágrimas, porque, repito, quiere tocarte hondo para transformarte. Amén. 4. Dios abre camino donde no lo hay para los que en Él confían. Dígalo después de mí. Dios abre camino donde no lo hay para aquellos que en Él confían. Vamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, a partir del verso 14. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Éxodo capítulo 14, a partir del verso 14, dice la escritura así: el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Ya el ejército de Faraón les está pisando los talones al pueblo hebreo. Y Moisés, para que ellos no entren en crisis, les dice esto: el Señor va a pelear por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, esto es genial: ¿por qué clamas a mí? Dios no va a hacer por ti aquello para lo cual ya te dio a ti autoridad para hacer. Les pongo un principio muy sencillo. Oh Dios, bájame de peso. ¿Quién tiene el poder para controlar su talla, su peso? Pues tú, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de una donita de Krispy Kreme te haces un taco de lechuga relleno de zanahorias? Puedes decir, no sabe igual. Pero aquí el objetivo es bajar de peso, ¿no? Es que es bien fácil decirle a Dios, Dios, libérame, Dios. Como aquel chico que en algún momento conocí, estaba muy enamorado de una muchacha dentro de la iglesia y estaba lloviendo con rayos y truenos. Y salió a las puertas del templo y gritó, Dios, si ella es para mí, lanza un trueno. A veces le pedimos a Dios cosas dentro de nuestra obviedad, pero Dios nos dice, yo no voy a hacer por ti aquello para lo cual ya te di autoridad a ti para hacer. Dios, ayúdame en mi ministerio. Capacítate. Lee más. Empápate. ¿Qué queremos? ¿Que llegue la revelación sobre nuestras vidas sin que nos haya costado nada? Amados hermanos, hay un tiempo para la revelación, pero la mayor parte del tiempo requiere de que tú y yo trabajemos, de que nos disciplinemos. ¿Comprende eso? Entonces, dice la escritura así: pero Moisés dijo al pueblo, no teman. ¿Sí estoy bien? Sí. Estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Fíjate qué interesante, aquí me podría quedar otra media hora. Pero dice la escritura que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Muévanse. Muchos de nosotros clamamos a Dios, nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. Cuando la respuesta está en la acción. Digan después de mí, la respuesta está en la acción. ¿Quieres que Dios cumpla su palabra? Esa palabra que dice, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo cuanto hace prospera.
¿Cómo termina el verso? Hace. Si no haces nada, ¿cómo esperas que Dios te prospere? Actúa. Despierta del sueño y hazlo realidad. El problema no es que soñemos. El problema es que queremos vivir así. Ten sueños, pero despierta para hacerlos realidad. Amén. Dice la Escritura: dile al pueblo de Israel que se ponga en marcha. Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Wow. Dios es quien puede enternecer o endurecer el corazón de una persona para cumplir sus propósitos. Y esto es muy interesante porque Proverbios dice que aún para el día de la calamidad, Dios ha creado a la persona idónea para ver el mundo arder. Y dice la Escritura: el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. En tus momentos de dificultad, Dios mantendrá a la distancia a aquellos que podrían acabar contigo. Pero debes de saber que todo esto obedece a un propósito que Él tiene. El verso 21 es el punto al que quiero llegar. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Qué interesante, amados hermanos, es que nos demos cuenta que los resultados que Dios ha preparado para nosotros no siempre son inmediatos. Tienes que aprender a esperar y en la espera confiar. Dice la palabra de Dios que el Señor envió un fuerte viento que sopló toda la noche. Televisa nos vendió la idea de que cuando Moisés golpeó las aguas, en ese momento se levantaron la columna a la izquierda y a la derecha, y en ese momento, órale, pásenle todos. Pero la Biblia nos da un detalle. Moisés tuvo que obedecer e irse a dormir. Hay etapas en nuestra vida donde ya no le puedes ayudar a Dios. Tienes que dejar que Él haga lo que Él quiere hacer. Muchos de nosotros habríamos querido ayudarle a Dios, y así le quieres ayudar a Dios con tus problemas, soplándole al mar. ¿Cuánto le podrías haber ayudado? A ver, Dios, te ayudo. No me puedo ir a dormir hasta que lo dividas, pero si es con viento, pues yo también le soplo. Déjalo actuar. Deja que Dios obre. Deja que Dios sea el que lo haga, porque Él es el que es digno de gloria. Amén. Di después de mí: cuando yo me atreva a poner mi vida en las manos de Dios, a partir de ese momento yo voy a descansar. El apóstol Pedro dice algo semejante, y él dice: echen sobre de Cristo toda su ansiedad. ¿Por qué?
Porque Él cuida de ustedes. Amén. Bien, 5. Esta es una enseñanza que me encanta y debemos de tener cuidado con la idolatría. Dile a la persona que tienes a tu lado, no seas idólatra. Y cuando digo que no seamos idólatras, amados hermanos, no piense que estoy refiriéndome al escapulario que trae escondido. No piense que me estoy refiriendo a la herradura que tiene detrás de la puerta de su casa. No piense que estoy hablando del altar que posiblemente pudiera haber en su condominio. No estoy hablando de eso. Hablo de una idolatría mucho más peligrosa. La idolatría que atesoramos en el corazón, porque esto es lo peligroso. La idolatría se atesora en el corazón. Y aquí hay un mensaje de alerta en la Escritura y está en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, verso 21. Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21, y con esto termina el apóstol su epístola. Y dice: hijitos, aléjense de los ídolos. Como pueblo de Dios, amados hermanos, muchas veces criticamos a la iglesia popular porque tienen sus imágenes. Y en lo íntimo nos santiguamos porque nosotros no las tenemos. Hipócritas. Porque tenemos otra clase de ídolos que son peores que el tener una imagen. Y muchos de nosotros estamos tolerando la santa idolatría. ¿A quiénes? A ministros. ¡Oh! A pastores. A profetas. No, es que esta persona sí es una portadora de la revelación del propósito de Dios. Si tú no has profundizado en esto, te vas a dejar impresionar por cualquiera que te hable cosas rimbombantes. La santa idolatría tiene mucho que ver con cómo nosotros colocamos en un pedestal e idealizamos ministerios, liderazgos, incluso formas de culto y, ¿por qué no?, hasta versiones de la Biblia. Estamos tan casados con la tradición, con la costumbre, que cuando Dios nos presenta algo diferente, lo primero que hacemos por naturaleza, no por rebeldes, no por duros de corazón, por naturaleza es desconfiar de ello y resistirlo. Hay personas que tienen idolatrada la Reina Valera versión 60. Y si no leemos la Reina Valera versión 60, Dios no está hablando. Esa no es una sana iglesia. ¿Por qué no? ¿Qué acaso Dios no le habló durante el sermón? No predicaron con la Reina Valera. Hay quienes idolatran la corbata. Si el ministro no usó corbata, le faltó la unción. No le estoy bromeando, le estoy hablando del contexto de la realidad de nuestra idolatría dentro del pueblo de Dios. Ahora, cuando nos generamos ídolos, amados hermanos, estos ídolos afectan nuestra percepción de Dios y su voluntad. Y en muchas ocasiones van a desarrollar en nuestro interior resistencia hacia aquello que Dios quiere hacer. Le pongo unos ejemplos históricos. No estoy sacándomelos de la manga. Son históricos. A partir de 1900, finales de los 70s, inicios de los 80s, Dios comienza una revolución en el área de la alabanza y la adoración. Y entonces empiezan a surgir grupos y cantantes que tienen una idea fresca y renovada de la forma en la cual debemos de darle la gloria al Señor.
Entre ellos, yo creo que un apóstol de la alabanza y la adoración fue Marcos Witt, y es Marcos Witt. En algunas iglesias él está vetado. ¿Por qué? Porque se corrió el rumor, nadie se lo comprobó, nadie estaba allí, pero usted sabe que siempre hay gente que revela los secretos. Es que yo creo, a mí me parece que como fue ayer, es hoy y será mañana, y me imagino. Pero decían de Marcos Witt que su canción, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, se la cantaba al diablo, porque nunca pronuncia en la canción Jesús. No, es para Belcebú. Y cuando la gente inventa cosas, raya en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Qué terrible, amados hermanos, es cuando nosotros descalificamos a diestra y siniestra solo porque las cosas no son como nosotros queremos. Y no somos dóciles para aceptar que estamos equivocados. No, entronizamos nuestro ídolo y decimos, es que tiene que ser de esta manera. Y es muy triste cuando nos hallamos peleando contra Dios. El caso práctico es Saulo de Tarso. Él cree que está haciendo lo correcto. Oponerse al movimiento del falso Mesías es algo que Dios debería de aplaudirle. Y cuando va camino a Damasco y Jesús le sale al encuentro, humillado, tiene que decir, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dios tiene que salir a nuestro encuentro para derrumbar nuestros ídolos, porque nos afecta nuestra manera de entender a Dios, nos afectan la manera en la cual nosotros nos relacionamos con Dios. Y esa es la principal causa del por qué cada uno de nosotros, en la medida que permite ídolos en su corazón, tiene un Dios a su medida. Éxodo capítulo 32. Hay quienes tienen una imagen de Dios como un Dios libertino. Hace algunos años, estamos hablando aproximadamente como del 2000, surgió un falso profeta que se autodenominaba Jesucristo hombre. Y él enseñaba a todos los que le seguían en su secta que podían vivir como quisieran, porque en la palabra estaba escrito acerca de él que cuando él volviese, vendría sin relación alguna con el pecado. Eso está escrito aquí, y este hombre estaba tergiversando el sentido del texto. Entonces decía, como ya estoy yo aquí entre ustedes y ya me estoy manifestando, vivan como quieran porque el pecado ha dejado de existir. Y la gente le creía. Este hombre murió de una sobredosis de cocaína. Pero ¿cuál era el problema? Los ídolos de su corazón. Hay quien ve a Dios libertino. Y hay quien ve a Dios como el látigo más rápido del oeste. Hay quienes tienen una idea de Dios como el Dios que se plasma en algunos pasajes del Antiguo Testamento, que es inflexible, castigador, ese terror de la montaña. Y déjeme decirle que todo eso es solo parte de lo que Dios es. Y solo en la medida en la cual nosotros profundizamos en conocerle es que podemos entenderle. Éxodo 32 dice la palabra del Señor a partir del verso 1 lo siguiente. Aquí vamos a aprender un buen, vea. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, hasta ahí.
Hay personas con las que te vas a topar en tu caminar cristiano que no saben moverse en unidad con su autoridad espiritual. Ese Moisés, ¿quién sabe dónde está? ¿Quién sabe qué le pasó? Yo no estoy dispuesto a esperar. Dios es tan bueno con nosotros que a veces nos libra de gente equivocada. Y en mi experiencia, como consecuencia de mis errores ministeriales, en algún momento llegué a imponer mis manos sobre personas equivocadas y darles autoridad que no merecían. Y cuando esas personas se sublevaron y se apartaron de mí, se fueron con todo y dignidad, la dignidad que porto yo, la dignidad con la cual Dios me ha revestido. Y hay algo muy interesante, porque cuando les preguntaban a esas personas por qué razón es que se habían separado de mí, ellas dijeron: es que me estaba estancando. Usted no sabe cuántas personas se han apartado de mí diciendo: busco algo mejor. Y terminan en sectas, apartados de Dios, profesando otra religión. Encuentras tutti frutti de todo. Y aquí encontramos este caso muy particular, porque el pueblo no está dispuesto a caminar en sintonía con Moisés. Moisés no solo se desapareció, Moisés fue a buscar la presencia de Dios para recibir de Dios dirección. A veces queremos que la iglesia se administre como, con todo respeto lo digo, como si fuera un puesto de tacos. Y no se puede administrar así. ¿Por qué? Porque de entrada yo no soy el dueño de la iglesia. Yo soy el responsable de tratar con la amada por la cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Vea tremendo papel que tengo. No puedo simplemente actuar como mi impulso me lo permita. No, tengo que ser consciente del papel que tengo que desempeñar. Ahora, el pueblo de Israel sabe que Moisés subió a la presencia de Dios, pero ellos no están dispuestos a esperar. ¿Cómo detectas a una persona que se está pervirtiendo en su fe y está perdiendo su identidad espiritual que le conectaría o le debiera de conectar a su líder? Comienza a tener impaciencia para lo que el líder propone. Examínate a ti mismo cuando te descubras teniendo impaciencia para con tu servidor. Eso no habla de mí, habla de ti. Ay, es que el pastor siempre predica lo mismo. Ay, es que el pastor no sabe ya profundizar, ya se le fue el avión. Sí, de repente se me va el avión, lo reconozco, pero la impaciencia de parte tuya para con aquel del cual te estás nutriendo determina la condición de tu corazón. Entiende esto: sin conexión no hay transferencia. Y la conexión no se da por amiguismo, no te confundas. Porque Judas era el mejor amigo de Jesús, pero no tuvo transferencia. ¿Qué nos da la transferencia? El reconocimiento, el honor. Tú puedes ser una persona con la cual no comparto ni siquiera un helado en el año, y ser la persona que tiene más transferencia de lo que soy yo por causa de tu conexión, honor y respeto espiritual hacia la figura que represento dentro de esta casa espiritual. Pero la gente se va por las tortas y dice: no, es que si no come conmigo es que significa que no me ama. No, o sea, cálmate. Hay cosas más importantes, más trascendentes. Pero esto obviamente está en un nivel de madurez para el cual muchos niños no están preparados. ¿Entiende? Ahora, dice:
Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate. Ahí nos quedamos. El ser humano no le gusta golpear solo. Siempre busca aliados sobre los cuales va a exponer sus puntos de vista a fin de juntar a la pandilla para que juntos puedan hacer las cosas que en su corazón están. El pueblo acaba de salir de Egipto y en Egipto se les enseñó mucho acerca de la idolatría. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo hebreo en Egipto? 400 años. ¿Ok? Ahora, durante esos 400 años, si consideramos que una generación se considera un periodo de 80 años, hablamos de 5 generaciones. 5 generaciones rodeadas de idolatría, rodeadas del culto a los muertos, rodeadas de situaciones que iban en contra de lo que Dios es. Obviamente, estos que no están caminando con Moisés van a buscar un líder. Y es aquí donde va el mensaje de advertencia. Dios te libre de convertirte en un líder que encabece rebeliones. Dios te libre de ser un líder que avale corazones que se han pervertido y se han desconectado. Levántate, es lo que le dijeron estos. Levántate, toma el liderazgo. Moisés no está. Y fíjese lo que dice la Escritura: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y vea la naturaleza de Aarón, cómo Aarón anhelaba rascar la túnica de Moisés. Y siempre vas a encontrar a alguien que quiera tu lugar. Pero tenemos que ser sabios. Por eso las cualidades de los primeros diáconos que nos describe la palabra de Dios en Hechos capítulo 6 son tan trascendentes. Que sea un hombre lleno del Espíritu, de buen testimonio, lleno de sabiduría y una persona responsable. ¿Por qué lleno de sabiduría? Porque a los que están en el liderazgo les llegan N cantidad de chismes, N cantidad de cosas, y tú tienes que aprender a bajarlas y aquietar las aguas de los que dudan. Pero cuando ponemos en una posición de liderazgo a alguien que carece de sabiduría, ay del pastor. Diga después de mí: ay del pastor. Pero uno aprende con los años. A ese Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? Y Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Flojito y cooperando Aarón, Yo no les digo que está bien, pero tampoco les digo que están mal, pero si quieren les ayudo. Y dice la Escritura: entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Lea: él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Por qué un becerro? Por la contaminación de su contexto. Por eso cuando venimos a Cristo, Dios no solamente nos tiene que dar revelación, nos tiene que limpiar del contexto que traemos.
a veces un contexto para nada cristocéntrico, para nada bíblico, pero muy tradicionalista. Y entonces, lejos de ser dóciles a lo que Dios está haciendo, nos resistimos. Y nos encontramos peleando contra Dios. Como les mencionaba, N cantidad de personas atacaron a este ministro. Le inventaron historias muy terribles. Pero al final fue Dios quien lo sostuvo y quien lo mantuvo. Y hasta el día de hoy sigue bendiciendo al pueblo de Dios. ¿Cuál era el problema con el becerro? El problema de todo ídolo, amado hermano, es que ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde. Y todos nosotros proyectamos una imagen de Dios de acuerdo a la cosmovisión gobernante en nuestras mentes. Por eso es tan importante cultivarnos doctrinalmente. Por eso es tan importante conocer los fundamentos de la Escritura, estudiarlos. ¿Por qué? Porque de otra manera nuestras ideas nos pueden apartar de Dios. Amén. Usted sabe que en el contexto de esto que estamos leyendo, el pueblo de Israel cae en desenfreno. ¿Por qué? Porque a ese punto lo llevaron sus ideas respecto de Dios. Y nosotros tenemos que mantener un equilibrio saludable. En pleno siglo XXI aún hay debates que dividen iglesias sobre si se debe de danzar o no. Sobre si se debe de tocar algo más que el órgano dentro de la iglesia. Hay iglesias que consideran satánica la batería. Y a veces nos damos cuenta que eso es solamente el resultado de lo mucho que ignoramos, lo mucho que desconocemos de Dios. 6. La bendición de Dios no es para guardarla, es para disfrutar y compartir. Léalo conmigo. 1, 2, 3. La bendición de Dios no es para guardarla, es para disfrutar y compartir. ¿A qué me refiero con esto? Pues al maná, el cual es Cristo. Vea lo que dice la Escritura allí en Éxodo capítulo 16, a partir del verso 15. Es interesante ver cómo la falta de contentamiento en el pueblo de Israel les hizo su estadía en el desierto una tortura. Y mira, en la vida va a haber dos clases de sufrimiento: el sufrimiento productivo y el sufrimiento inútil. El sufrimiento inútil es aquel que solo duele. El sufrimiento productivo es aquel que produce una transformación en nosotros. Si ellos hubieran aceptado su proceso del desierto con contentamiento, ellos habrían transitado felices por el proceso de Dios. Pero de todo renegaban. Aquí vamos a leer cómo comienzan a tener la experiencia con el maná. Pero capítulos adelante dicen: ya estoy harto del maná. El maná representa a Cristo. Y hay creyentes que no lo gritan así, pero lo dicen. Yo no asisto a la iglesia porque me empacho. Ya fui en enero, que me aguanten hasta mayo de perdida. ¿Por qué? Porque no toman con seriedad la amonestación que el autor a los Hebreos nos brinda cuando él dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Éxodo capítulo 16, verso 15. Dice la palabra del Señor. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Esto es lo que el Señor ha mandado. Escuche, cada uno recoja de él lo que va a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Lea conmigo. Y unos recogieron mucho y otros poco. ¿Qué estaba poniendo Dios a prueba en esa instrucción? ¿Qué tanta codicia había en tu corazón? Allí está todo el desierto lleno de maná. Y Moisés le suelta una instrucción. Van a salir con un botecito de litro y van a tomar 2 litros por cada persona que habite en su tienda. Había personas que decían, bueno, en mi tienda habitan 3, 6 litros. Y había quien decía, somos una familia grande, en mi tienda habitan 40, 80 litros. El punto aquí es que se estaba probando el corazón para determinar qué tan fácilmente aceptamos la voluntad de otros sobre la nuestra. Ese es sometimiento. Y lea. Cuando lo midieron por litros, el que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cuando tu corazón es libre de la codicia, Dios siempre te da lo justo. Amén. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Entonces Moisés les dijo: que nadie deje nada para la mañana siguiente. Verso 20. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. ¿Por qué una persona desobedece? A veces por temor. Por temor a que lo que Dios ha dicho no se cumpla. Dios les dijo: tomen lo suficiente, el día de mañana va a volver a caer el maná. Y ellos dijeron: ¿y si no? Mejor lo guardamos. Ahora, si el maná es Cristo, hay algo muy interesante, y es que nosotros somos los responsables de salir al encuentro con nuestro Señor y compartirlo con aquellos que nosotros viven. Cuando tú lo conservas solo para ti, esa semilla de vida que es Cristo no germina. Y muchas veces se corrompe. Hay gente que dice: yo no le comparto el mensaje del evangelio porque nadie lo quiere escuchar, nadie quiere ser salvo, entonces yo me lo guardo para mí. Yo creo que esa persona está en riesgo de no desarrollar adecuadamente su fe. Porque si quieres tener una fe sana, debe de ser esta una fe proactiva, que nos lleve a buscar el que Cristo alimente a aquellos que tienen necesidad. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Moisés se enojó con ellos. Verso 21 dice: lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba se derretía. Eso es muy interesante, porque hay un tiempo para todo bajo el cielo. Hay un tiempo para que tú conozcas de Dios y un tiempo para que compartas lo que de Dios has conocido.
El Señor Jesucristo dijo, mientras sea de día, debemos de llevar a cabo la voluntad del que me envió. Porque viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Hay un momento para que tú y yo nos alimentemos de Cristo. Y necesitamos hacerlo. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Amén. Entonces, la bendición que es Cristo, amados hermanos, no es para guardarla. Es para que nosotros disfrutemos de esa relación y la compartamos. Vea lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 58. Allí está la revelación de lo que nosotros estamos viendo en la sombra. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 58. ¿Lo tiene? Y dice la Escritura, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Entonces es importante que a través del Éxodo nosotros nos demos cuenta cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y ese propósito, amados hermanos, está esperando de nuestro accionar para introducirnos al proceso que nos llevará hacia la transformación, de modo que pasemos de ser potencialmente aptos a útilmente capaces. ¿Ok? Y concluimos con la siguiente lámina. Dios ha prometido estar con su pueblo en cada etapa, en cada temporada o transición. Y lo que Él desea de nosotros es que aprendamos a confiar y depender de Él, ya que de esto depende qué tanto crecemos y maduramos en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador. Aprendamos a depender de Dios, a confiar en el Señor. Pidámosle cada día, Señor, aumenta mi fe, perfeccióname en ti. Reconozco mis incapacidades, mis limitaciones, reconozco la dureza de mi corazón. Ayúdame, Dios, a cada día ser más como tú quieres. Amén. Y por favor, no se engañe, no piense que terminando esa oración usted ya es el producto terminado. Esa oración fue para enterarlo. Él ya lo vio. Ahora usted lo hace partícipe. Él tiene conciencia y ha trazado para usted un propósito y un proceso. ¿Ya ve cómo si se me va el avión? Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.